Nos sacó a todos. Todos estamos entrando de uno por uno. Aquí estamos. Creo que se cortó la reunión, ¿verdad, hermanos? Pensé que ya había sido el arrebato, pastor. Sí, yo también pensé lo mismo. Dije, a lo Pensé mejor que ya, había sido, ya pensé que nos había fuimos. sido mi internet, pastor. Tiene el micrófono apagado, pastor. Aquí Apagó su estamos. micrófono. Sí, aquí estoy ya con ustedes, hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. pensé que había sido mi internet que se había Sí, ido. yo también. No fue el internet, fue alguna situación que pasó por aquí y se nos salieron de la reunión. Pero ya estamos casi todos. Déjenme compartir otra vez pantalla. Avísenme si están viéndola, por favor. Sí. Ahí está. Sí, pastor. Si alcanzan a Ahí ver la está, pantalla. pastor. Sí, la vemos. Ya se ve. Ah, perfecto. Entonces vamos a seguir, ¿sale? Ya estamos, creo Sí. que la mayoría de los que estábamos. Adelante, pastor. Un segundito, denme por favor. Ok, aquí estamos. Perfecto. Bueno, estamos ya casi todos los que estábamos. Bueno, creo que sí escucharon el versículo 13, ¿verdad? La exégesis de la palabra perdidamente azotos. Sí, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, Sí, pastor. estábamos comentando que ningún dinero alcanza para vivir de esa forma perdida, ¿verdad? ¿Y cuál es la ilustración? Acuérdense que las parábolas están ilustrando a alguien, a personas o situaciones. ¿Cuál es la ilustración de esto? Bueno, este acto de indolencia de este muchacho ilustra, fíjense bien, a todos los pecadores emparentados con Dios, el Padre, como sus criaturas, ¿sí? Todos somos creación de Dios, o la enseñanza de que todos somos hijos de Dios podría aplicarse en el sentido de que todos somos criaturas de Dios o todos provenimos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios en el sentido de salvación, ¿de acuerdo? Solamente los que han recibido a Cristo son hijos de Dios. Pero en esta parábola, el muchacho indolente ilustra a todos los pecadores que son hijos de Dios en el sentido de criaturas, ¿sí me explico? Ellos desperdician los privilegios que pueden alcanzar por la fe y la obediencia y menosprecian cualquier cosa que venga de Dios, cualquier relación personal con Dios, y deciden dedicarse al pecado, a la corrupción y a la vida perdida. ¿De acuerdo? Pregunta teológica. ¿Qué porcentaje de la humanidad vive como el hijo pródigo? ¿Cuántos? La mayoría. La mayoría son el hijo pródigo. Es más, tú y yo fuimos el hijo pródigo algún día. Vámonos al versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Resulta que se gastó todo el dinero. Todo el dinero. Los días soleados del pecado no duran para siempre, siempre serán seguidos por la oscuridad de la noche de la maldad. No tenía dinero y comenzó a faltarle. Vean esta expresión, comenzó a faltarle. Yo me pregunto, ¿qué le faltaría al muchacho? La Biblia no lo especifica, pero es obvio que le faltaba todo. Le faltaba alimento, le faltaba ropa, le faltaba techo, le faltaba todo. Y principalmente le faltaba Dios. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, ¿qué hizo este muchacho? Se acerca a uno de los ciudadanos de aquella tierra. La palabra arrimar aquí, subráyala, apúntala. La palabra kolao en griego, kolao. Y es muy interesante porque la palabra cola o pegamento proviene de esta palabrita griega. Hay un pegamento aquí en México muy famoso que se llama la cola loca. No sé si lo han escuchado, seguramente lo han usado. Bueno, la palabra cola, ¿sí?, viene de kolao en griego, que significa literalmente pegarse a otro firmemente. Pegarse a otro, como con cola loca, hagan de cuenta. Entonces, este hijo pródigo se le pegó literalmente a uno de los ciudadanos de aquella tierra.
¿sí? No tenía otra opción, estaba ya muy mal físicamente, ya no tenía qué comer, estaba desesperado, y entonces se le pegó, literalmente se pegó a esta persona, y este hombre, sin hacerle ningún favor, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, ¿sí? Este hombre de la provincia lejana no es ninguna buena persona, no es ninguna alma caritativa, no, para nada. Simplemente decidió explotarlo. Dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer algo? Vente a mi hacienda y tu trabajo va a ser apacentar cerdos. La palabra apacentar, bosco, del griego, alimentar. Le va a tocar alimentar cerdos. Y desde luego apacentar cerdos para un judío, como el muchacho de esta parábola, que es judío, pues era la peor clase de degradación. El trabajo más sucio, más terrible, más asqueroso que podía hacer un judío era precisamente alimentar un cerdo, porque los cerdos, como ustedes saben, son animales impuros en el judaísmo, en Levítico 11:7, ¿no? Entonces, ¿por qué este muchacho, siendo judío, accedió a este trabajo tan espantoso? ¿Por qué accedió, hermanos? ¿Se lo han preguntado? Yo encuentro dos posibles respuestas. A ver, en primer lugar, porque ignoraba totalmente la palabra de Dios y la santidad de Dios. O sea, no le interesaba apacentar cerdos y ofender así a Dios y quebrantar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no le interesaba a Dios, no amaba a Dios. Lo último que quería en su vida era algo con Dios. Y la segunda posible respuesta, quizá más carnal, más humana, es que estaba desesperado y hambriento, ¿no? Claro. Entonces, las dos causas son ciertas, en mi opinión. Creo que las dos respuestas son posibles. Este muchacho estaba totalmente desesperado, pero además no le interesaba nada con Dios. ¿Conocen algún hijo pródigo por ahí? Levanten la mano. Por ahí cerquita en su familia o en su casa. Yo conozco varios también. Oye, mira, te invito, mira, ¿por qué no escuchas el evangelio? No me hables nada de Dios. No quiero saber nada de, oye, pero Dios te ama. Permíteme compartirte el mensaje del evangelio. No quiero saber, no me hables de tu Dios. Es la misma situación. El mundo está lleno de pródigos. Vámonos al verso 16. Y deseaba llenar su vientre. Vean esta expresión en la Biblia, deseaba llenar su vientre. Tenía un hambre salvaje este individuo, de tal manera que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué son las algarrobas? Una especie de alimento bastante sucio, no aptas para el consumo humano. No las podía tomar el ser humano o comer porque se iba a enfermar. Pero este muchacho no tenía otra opción más que intentar comerlas. Entonces yo imagino que algunos otros empleados llegaban con las algarrobas y se las aventaban a los cerdos y él tenía que distribuirlas, pero a pesar de que él quería comer estas algarrobas, nadie le daba. Estaba en la miseria más espantosa. ¿Y qué representa esto, hermanos? Representa la miseria de la vida del pecador, que no puede salir de su pecado por sus propios medios. Imposible que un pecador salga con sus propios medios. Y muchos se alimentan de la comida del amor al dinero, de la inmoralidad sexual, de las falsas religiones, y esa es comida chatarra. Versículo 17, un versículo milagroso. Vamos a avanzar. Lucas 15:17. Vean esta expresión, por favor. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Esta frase, volviendo en sí, es una frase milagrosa, porque describe o nos enseña que este muchacho recuperó la conciencia. Estaba muerto y algo pasó. Dios lo tocó de tal manera que se dio cuenta de que su pecado lo había dejado en la miseria, en la bancarrota, que estaba hambriento, harapiento, sin un lugar para dormir, sin nada para comer. Y esta claridad de pensamiento, esta conciencia de pecado, le fue dada por Dios. Es una de las frases más milagrosas del Evangelio de Lucas. Subráyala, ponla en un círculo, volviendo en sí. ¿Quién lo hizo volver en sí?
Dios. ¿Cuántos de nosotros éramos el hijo pródigo, hermanos? Levanten su mano. Todos. ¿Qué andabas comiendo, hermano? ¿Dónde andabas antes de conocer a Cristo? Bueno, aquí tendríamos 92 testimonios, imagínense, nos tardaría 3 meses para que cada uno de ustedes nos platicara qué andaba comiendo y en dónde andaba antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en la miseria, pero el Espíritu Santo nos hizo volver en sí, ¿sí? Nos dimos cuenta de nuestra miseria delante de Dios y que necesitábamos a Dios. Miren este apunte que puse aquí, se me hace muy interesante. Al llegar a esa condición, este muchacho se convirtió en un candidato perfecto para la salvación. En un candidato para la salvación. No puede haber salvación si no reconocemos nuestra miseria espiritual. Qué enseñanza tan grande, tan grande. Y la sustentamos con Mateo 5, versículo 3. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La pobreza de espíritu es la persona que reconoce su miseria espiritual. Tú la reconociste un día y fuiste alcanzado por Dios, volviste en sí. Y una enseñanza muy profunda y muy grande esta noche es que debemos seguir reconociendo nuestra miseria espiritual todos los días. Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Bueno, versículo 18, vamos a adelantar. ¿Qué dice el muchacho? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este muchacho calculó el costo de su arrepentimiento con estas palabras. No solo se dio cuenta de la gravedad de su pecado contra su padre, sino de la gravedad de su pecado contra Dios. Porque aquí en este versículo, él reconoce a Dios. Padre, he pecado contra el cielo, una expresión judía para referirse a Dios. He pecado contra Dios y he pecado contra ti. Estaba arrepentido y hecho pedazos en su corazón. Y aquí apunté esta frase, sin un arrepentimiento verdadero no puede existir una conversión verdadera. Imposible. Cuando tú naciste de nuevo, amado y amada, cuando naciste de nuevo, fuiste hecho pedazos. ¿No es cierto? Dios te hizo trizas. ¿No es cierto? Y reconociste tu inmensa necesidad de Dios, además de que habías pecado contra tu papá, contra mamá, contra tu esposa, contra muchas personas, y que principalmente habías pecado contra Dios. Y al reconocer ese pecado, te convertiste en un buen candidato para la salvación. Bueno, versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esto el muchacho lo está pensando, todavía no lo está diciendo al padre, todavía no regresa a la casa, ¿sí? Se sentía tan humillado que pensó que no era digno de ser llamado hijo de su padre. Su petición fue ser hecho como uno de los jornaleros. Versículo 20, ahora sí, tomó acción. El arrepentimiento nos lleva siempre a una acción. ¿Qué hizo? Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Impresionante versículo 20. Este muchacho se levanta y dice la escritura que cuando aún estaba lejos, imagínense que el padre vivía en una hacienda con un caminito, yo me imagino ahí como de unos 600 metros, quizá un portón allá como a 600, 800 metros. Y cuando este muchacho estaba apenas entrando por el portón allá a lo lejos de la hacienda, vean esta frase en la Biblia increíble, lo vio su padre. ¿Cómo que lo vio su padre? Bueno, esto implica y hace evidente que el padre había esperado anticipadamente y con ansias el regreso de su hijo. El padre en la mañana abría la ventana y veía hacia el portón, ya vendrá de regreso,
¿Qué día va a venir a la casa? ¿Cuándo va a regresar? Y a mediodía el padre abría la ventana y veía el portón. ¿Cuándo va a regresar mi hijo? En la noche estaba el portón y veía el portón. El padre estaba esperando ansiosamente el regreso de su hijo. Impresionante. Y por eso corrió a su encuentro, dice aquí el versículo 20. Impresionante. El padre en la historia, desde luego, representa a Dios. Es un atributo magnífico de Dios que lo distingue de todos los dioses falsos inventados por los seres humanos y por los demonios, porque nuestro Dios no es un Dios indiferente ni hostil, sino un salvador por naturaleza, que anhela ver a los pecadores arrepentirse. Está esperando, Dios está a la puerta. ¿Cuándo va a llegar a casa mi hijita Margarita, que anda perdida por allá en la prostitución? ¿Cuándo va a llegar a casa mi hijito José Luis, que lo he estado buscando toda su vida y ya está muriendo de COVID? Creo que ya pronto va a llegar a casa porque le mandé un evangelista. Él vivió en el ateísmo toda su vida, pero es de mis escogidos. Y él va a llegar a casa y se va a arrepentir en los últimos minutos de su vida. Les platico ese testimonio porque lo acabo de vivir con el papá de un amigo de nosotros, don Javier Vilchis, que vivió en la nueva era toda su vida, en los chakras y en todo este rollo de la nueva era, y acaba de morir de COVID hace 15 días, y Dios lo tuvo postrado un mes completito. Y diariamente, todos los días, su hijo y algunos de nosotros pastores, estuvimos ahí. ¿Sabe qué, don Javier? Usted necesita salvación, arrepiéntase. Y llegó a salvación y se arrepintió y está en el cielo. Entonces, esto ilustra muy bien la parábola del hijo pródigo. Bueno, versículo 21, vamos un poquito más rápido para terminar. El hijo le dijo, ahora sí se lo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Note que el hijo no alcanzó a terminar el discurso de arrepentimiento que ya había ensayado, porque el padre le interrumpió para concederle perdón total. ¿Cuál era el discurso completo del hijo? El discurso está aquí arriba, mira. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, no sirvo ya para nada. Pero ya cuando realmente llegó la hora de decir el discurso, solamente dijo la mitad. Le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y ya no alcanzó a decir, no soy digno, ponme como uno de tus jornaleros, bla, 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 bla. ¿Sabes qué? El Señor lo interrumpió. ¿Sí? Lo interrumpió en medio de la confesión de su pecado, y miren la interrupción del padre tan maravillosa en el verso 22. Pero el padre le dijo a sus siervos, espérenme, hijo, espera, saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle un anillo en su mano, pónganle calzado en su pie, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre, noten el verso 22, maravilloso, me encanta. El padre no lo reprende, no le recuerda, hijo, pero ¿cómo es posible que hasta ahorita viniste a la hacienda? Eres un pecador, hijo, ¿qué no entiendes que lastimaste mi corazón y que además te llevaste la tercera parte de la herencia? Hijo, reflexiona en tu pecado, por favor, papacito, vete, enciérrate en tu cuarto 3 meses. Dios no es así. Dios no es así. Dios nos abraza. Dios nos perdona. Dios nos pone el mejor vestido, pone un anillo en nuestra mano y calzado en nuestros pies. ¡Wow! ¡Qué regalo de Dios! El mejor vestido estaba reservado para el huésped de honor en aquellos años. El anillo era un símbolo de autoridad dentro de la familia, y el calzado no lo usaban los esclavos, lo usaban solamente los miembros de la familia. Entonces el padre lo abraza, lo viste, le pone el anillo, lo reconoce y le pone calzado. ¿Sí? El becerro gordo era reservado exclusivamente para las ocasiones más especiales, como un sacrificio a Dios, una fiesta de gran celebración. Todo esto simboliza la abundancia exuberante de las bendiciones de salvación inmerecida. Dios nos ha vestido con un manto de justicia,
nos ha llamado reyes y sacerdotes, nos ha llamado hijos y nos ha llamado amigos. Pertenecemos a la familia de Dios por gracia. Y miren el verso 24, brevemente lo explicamos, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pregunta teológica: ¿quién revivió al hijo si estaba muerto? Dios. ¿Quién revive al pecador cuando está muerto? ¿O quién le resucita, da resurrección espiritual a los pecadores? El Espíritu Santo. La obra de salvación es una obra de gracia exclusivamente de Dios. El pecador no puede decir, pues yo decido recibir a Cristo, decido aceptar la salvación de Dios, porque yo decido en este momento, que son las 9 de la noche, arrepentirme y decido ir al cielo y decido que Dios sea mi Dios. No, tú no decides nada. En el proceso de la salvación, ni tú ni yo decidimos nada, porque estamos muertos y los muertos no pueden tomar decisiones porque están muertos. ¿Estás de acuerdo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2. Entonces, aquel que hace toda la obra de salvación es Dios, no el ser humano. Bueno, aquí nos faltan algunos versículos, ya son las 9. Si están ustedes de acuerdo que tomemos unos 10 minutos más, lo podemos hacer. O si alguien tiene que desconectarse por motivos de trabajo, pueden desconectarse porque ya son las 9. Pero si gustan y me regalan 10 minutos más, terminamos la historia. ¿Están de acuerdo que sigamos 10 minutitos o le paramos? ¿Sí? Sí, ¿Sí pastor, le seguimos? gracias. Seguimos, pastor, Vamos a gracias. seguir. Verso Sí, 25. pastor, vamos a seguir. Muy bien. El hijo mayor estaba en el campo, verso 25, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. La música y las danzas. ¿A quién representaba el hijo mayor? Les dije hace un momento. El hijo mayor está representando aquí a los fariseos y a las personas que ejercen una religiosidad hipócrita porque permanecen cerca al lugar donde Dios vive, el Padre, pero ignoran su propio pecado y carecen de amor real por el Padre porque no se identifican con Él en su gozo y no les interesa en lo más mínimo que los pecadores se arrepientan. O sea, el hijo mayor representa a los fariseos, a los escribas, pero no solo a ellos, sino a todas las personas hipócritas del mundo que tienen una falsa religión, que aparentemente están cerca de Dios. Hermano, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy una buena persona, yo soy ateo, pero me he portado muy bien. Si existe un Dios, Él tendrá que darme entrada, hermano, porque yo soy una buena persona. Están aparentemente cerca del Padre, como el hijo mayor estaba en la casa del Padre, cerca de la casa, dice el versículo 25, pero no amaba al Padre, ni tampoco le interesaba en lo más mínimo que su hermano regresara. No tenía la más mínima misericordia por su hermano, no amaba al Padre. Entonces el hijo mayor representa a todos los religiosos que parecen estar cerca de Dios, pero no lo aman. Versículo 26, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, ¿sí? Este hijo no amaba para nada al padre ni a su hermano arrepentido. Investigó después de oír la música y las danzas qué cosa, qué está pasando en la casa. Versículo 27, él le dijo, el siervo, el criado, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 28, miren lo que hizo este muchacho, el hermano mayor. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrase. Cuando un pecador se arrepiente y hay gozo en la casa de Dios, los hipócritas y los religiosos se enojan, se molestan cuando se predica la palabra, cuando alguien viene genuinamente a Cristo, se enojan, hay un disgusto, no se sienten a gusto con el gozo que hay cuando un pecador se arrepiente y normalmente se salen de la fiesta y no quieren regresar. ¿Cuántos han vivido esto en su propia experiencia? Levanten la mano. Quizá tú te convertiste y tus familiares no eran cristianos y tú llegabas el domingo de la iglesia. ¿Qué crees, mamá? ¡Wow! Se predicó la palabra de Dios. Jesús murió por nosotros. 5 personas se entregaron a Cristo. Vengo bien contento. Y tu familiar, estás loco.
No me hables de esas cosas. Eres una fanática, mijita. ¿Por qué te saliste del catolicismo? ¡Ah! Ese espíritu es el espíritu justamente del hijo mayor, de los fariseos, ¿sí? Y quiero que noten aquí en el verso 28 la reacción del padre otra vez. El padre salió, ¿y qué hacía el padre con el hijo mayor, con el religioso? Le rogaba que entrase. Dios siempre le está rogando a los perdidos que entren a la fiesta. Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estoy poniendo énfasis en mi voz, ¿verdad? Para intentar dramatizar las palabras del hijo mayor. Imagínense qué forma de hablar de este muchacho, ¿verdad? ¿Sabes qué, papá? Te he servido muchísimos años en la hacienda, jamás te he desobedecido, he trabajado de día y de noche por tu hacienda y ni siquiera un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Bueno, esta frasecita, no habiéndote desobedecido jamás, vamos a meterle un poquito de lupa. ¿Será cierta, hermanos? ¿Realmente el hijo mayor jamás había desobedecido al padre? ¡Wow! Si fuera así, bueno, pues se parece mucho a Jesucristo. Inmaculado, sin mancha el muchachito. Esta frase es muy poco probable que haya ocurrido, en vista del menosprecio obvio del hijo hacia su padre con su negativa de participar en el gozo inmenso de su padre. O sea, esta afirmación, jamás te he desobedecido, revela el problema más grande de los hipócritas religiosos y del ser humano. No están dispuestos a reconocer sus pecados y arrepentirse, ¿sí? Entonces, el hijo mayor había estado al servicio del padre, aparentemente, con un amor al padre falso, con una obediencia falsa e imperfecta, por interés, motivado por un interés de lo que podía obtener a cambio. Aquí salió el corazón del hijo mayor. Porque si tú hubieras vivido en esa casa, pues era un buen muchacho, trabajaba muy bien, no decía groserías, servía al padre, era obediente, nunca se fue como el otro infeliz que se fue al mundo, nunca se fue de borracho, no pidió su herencia por anticipado, nunca ofendió de una manera grave al padre, tenía un aspecto de piedad, ¿ya lo vieron? Tenía un aspecto de que era un buen hombre, pero estaba motivado por un interés de lo que podía obtener a cambio. Y en el momento de la crisis salió su corazón. Era falsa obediencia, falso amor. Así es la religión, hermanos. En la religión queremos vestirnos de una fachada de religiosidad, incluso dentro de la iglesia cristiana, y queremos portarnos bien, pero cuando viene una crisis en la iglesia o en tu vida, sale tu corazón. Ay, Señor, pero ¿por qué me quitaron del ministerio pastoral si yo te he servido 25 años, Señor, y no me han ordenado de pastor? ¿Cómo es posible, Señor? Y ahí sale nuestro corazón perverso. Cuidado con eso. Versículo 30, por cuanto vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Tu hijo, esta expresión es de desprecio profundo. En el original dice, publicano, pecador, ¿me entiendes? En su orgullo ni siquiera podía referirse a él como mi hermano, sino como tu hijo. Y él entonces le dijo, el padre le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, todas mis cosas son tuyas. Realmente, o sea, yo te amo, hijo. Tienes que reconocer tu pecado y tu error, ¿sí? Versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Otra vez se repite lo que el padre ya le había dicho al hijo pródigo, ¿verdad? Bueno, esta parábola es una maravilla, hermanos, porque ilustra la situación de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo y ha tenido un encuentro con Dios, y la oposición que el enemigo traerá con personas cercanas, aparentemente creyentes, ¿sí? Es una ilustración del nuevo nacimiento, ¿sí? No importa los pecados que hayamos cometido, ¿sí?
Dios siempre estará dispuesto a perdonar nuestros pecados. Nuestras buenas obras, nuestros buenos hábitos, nuestras buenas palabras no sirven absolutamente para nada. Yo ilustro esto con una pequeña historia. Con esto terminamos. Imagínense que ustedes y yo vamos a la guerra y estamos ahí con los los fusiles y peleando por nuestro país, y de repente vamos ahí entre los matorrales y lamentablemente encontramos a uno de nuestros compañeros soldados muerto. Lo mataron y lleva más o menos unas 3 semanas de muerto. Nos horrorizamos ante esa situación y lo vemos ahí casi en estado de putrefacción. No quiero ser muy explícito, pero ustedes imaginen que qué terrible situación. 3 semanas muerto ahí con un olor espantoso. Pero tenemos que seguir. Entonces vamos adelante con nuestro fusil y vamos por ahí atrás de algunos árboles y de pronto nos encontramos a otro compañero muerto. Pero este segundo compañero lo acaban de matar hace 2 minutos. Lo acaban de matar. Es más, pareciera que está vivo. Le tocamos aquí en su cuello y está todavía caliente. Lo tomamos de sus manos, tratamos de revivirlo, de darle RCP y le abrimos los ojos y pareciera que está vivo, pero ya no hay nada que hacer. Está muerto también. Pregunta, ¿cuál de los 2 soldados está más muerto? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál de los 2 está más muerto? El primero lleva 3 semanas muerto, el segundo acaba de morir hace 5 minutos. ¿Cuál de los 2 está más muerto? La respuesta es obvia, ¿verdad? Los 2 están igual de muertos. Los dos están igual de muertos. Exacto, los 2 están muertos. Es lo mismo con el hijo pródigo. El hijo pródigo era como el primer muerto, ¿no? Ya hizo muchas barbaridades el muchacho, ¿no? Y el segundo, el hijo mayor, no se veía tan mal, ¿no? Pero estaba igual de muerto que el primero. Los 2 necesitaban arrepentimiento independientemente de lo que hubieran hecho. Es lo mismo contigo y conmigo. Yo no sé qué pecados hiciste tú o en qué andabas metido tú o yo. Lo que sí sé es que tú estabas perdido y fuiste encontrado, que yo estaba muerto y revivimos, y que fuimos encontrados, y Dios nos concedió el milagro del arrepentimiento. ¿Ya le entendiste a la parábola? Y el último comentario que hay que hacer, que es obligado, es que la famosa canción Sublime Gracia, Amazing Grace, compuesta por el pastor Newton en Inglaterra en el siglo XVIII, fue inspirada en la parábola del padre amoroso o del hijo pródigo. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui muerto, mas hoy vivo yo, perdido y Él me halló. Versículo 32. ¿Saben esa canción? ¿La han escuchado? Si no la has escuchado, tienes que escucharla. Es un clásico. No. La canción más famosa de toda la historia del cristianismo. Amazing Grace en inglés. Sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me encontró. Escúchenla ahorita acabando, pónganla en YouTube. Esa canción fue compuesta por un mercenario de esclavos en Inglaterra del siglo XVIII. Este muchacho Newton iba por esclavos al África, los golpeaba, los maltrataba, los mataba, y los que sobrevivían llegaban a Inglaterra, los encadenaban y los ponían a trabajar como si fueran animales. A eso se dedicaba el hermanito Newton. ¡Qué lindo! Pero su mamá le regaló una Biblia. Y en uno de los viajes hubo una tormenta que casi naufraga el barco, y ahí se pone de rodillas, lee la historia del hijo pródigo y le entrega su vida a Cristo y se convierte en uno de los pastores más influyentes, importantes. John Newton, Inglaterra. Busca su biografía, autor de Sublime Gracia. Esa fue nuestra exposición exegética, hermanos, en 1 hora con 15 minutos. Espero que no haya sido demasiado pesada para ustedes. Espero que la hayan disfrutado, tanto como yo, y les agradezco muchísimo, muchísimo
el favor de su atención en esta hora 15 minutos. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Porque todos aquí fuimos pródigos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para darle gracias al Señor. Y gracias por sus comentarios. Aquí estoy viendo el chat que no lo había visto, pero bueno, ok, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta historia preciosa de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. Te damos gracias porque todos nosotros éramos esa oveja perdida, esa moneda perdida y ese hijo pródigo. Y tú nos alcanzaste, Señor, en tu infinita misericordia. Levanta tus manos y dile, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por haberme encontrado, Señor, porque yo estaba muerto en la putrefacción del pecado, en la desgracia más grande, en la miseria más grande. Y tú me alcanzaste en tu gracia, me hiciste volver en sí y me has dado una vida nueva, Señor, y una esperanza. Bendito seas, te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Yo les mando, Mari Carmen me pide que les mande la presentación. Claro que sí, se la voy a mandar a Ale, el documento. Para que Es lo que le iba a preguntar, pastor, que si sí lo iba a mandar. Sí, claro, desde luego se los voy a mandar en un ratito más, para que todos lo tengamos y que puedan ustedes revisarlo. Claro que sí. Pastor, muchas gracias. ¿Me permite hacer un pequeño comercial? Es que tengo aquí, Por favor. se llama Memoria de dos hijos. Es el libro de John MacArthur que habla de la historia y está hermoso, está muy explícito lo que nos acaba de regalar usted. Es Memoria de dos hijos de John MacArthur y habla de la parábola del hijo pródigo. Súper recomendado, está precioso. Lo tengo ese libro, se los recomiendo también. Muchas gracias, Susi, porque sí, es una joya ese libro. Aquí lo que yo intenté explicarles en 30 minutos, el doctor MacArthur lo explica en un libro completito. Y ¿Cómo dice que se llama? Se llama Historia de dos hijos. Memorias de dos hijos, pastor. Memorias de dos hijos. De John MacArthur. Ahí Areli nos puso también, copien el link ahí en el chat. ¿Por qué no puede escribir? Gracias, Areli, por compartir. Copien el link para que escuchen. Mira. Me imagino que es sublime gracia, ¿verdad? Entonces. Sí, pastor, es el de sublime gracia. Gracias. Alex, te cedo el micrófono para que nos hagas cualquier comentario, Alex, y ya nos despedamos. Gracias, sí, pastor. César, muchas gracias, tu participación muy hermosa y gracias a todos también por atender este estudio. Recordamos el viernes, 6 de la mañana, reunión de oración, están invitados, todos pueden participar. Viernes y martes a las 6 de la mañana, 6 a 7. Muchas gracias, César, un saludo a Carlito, un beso al gordito y que Dios te bendiga, que descanses y nos estaremos viendo próximamente, si Dios quiere, el sábado en el ITI, ¿verdad? Sí, por ahí nos vemos, Alex, si Dios permite, el sábado allá en Toluca, con mucho gusto. Allá en Toluca, ITI en Toluca, así que por allá, si Dios quiere, nos estaremos viendo. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga, cuídense mucho, que la paz del Señor guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Bendiciones a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, gracias. Vamos en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, César. Bendiciones. Dios te Buenas bendiga. noches. Buenas noches, pastor Alejandro. Gracias, César. Buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor Alex. Bendiciones. Dios le bendiga, pastor Roberto, César. cuídate. Dios les bendiga. Shalom.